Estamos guapetes, ¿no? Salimos aquí con el viento, de forma natural. Venga, un poquito del mood. Vamos allá. Maestro, Vamos allá. vamos. Espera, bien, Vamos. hagámoslo bien, coño. Ahí está. Muy buenas a todas, pequeña golondrina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy reunido con una persona muy especial a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Y no solo por ser un referente, sino porque además ha sido mentor, coach literario, editor y ahora también amigo. Y bueno, me emociona un poco tenerlo aquí cerca, en un sitio muy especial, con el Tibidabo de fondo. ¿Y cómo se llama el otro? La Concerola, ¿no? Bueno, es la Sierra de Collserola. La Sierra de Concerola. Estoy con Daniel Ramos Autó. Es coach número 1 de España literario, por favor, sobre todo en temas de desarrollo personal, espiritualidad y liderazgo, y también todo un referente. Una persona que hace de puente entre lo humano y lo divino, para que gente como yo hoy en día pueda estar aquí ofreciendo entrevistas y sobre todo ofreciendo mis dones y talentos a los demás, y con un sentido, porque sin ti en verdad no hubiese podido. O sea que no me voy a poner más romántico, Dani. Bueno. Bueno, para mí también es un placer estar aquí contigo y compartir este ratito charlando, bueno, lo que vaya surgiendo, y bueno, con todas las personas que nos van a escuchar, y bueno, y para mí también ha sido un placer, pues bueno, compartir pues bueno, experiencias, aventuras, porque al final, ¿no?, todo, escribir un libro o desarrollar un proyecto, ¿no?, poner tus talentos al servicio de los demás, es una aventura creativa muy interesante, ¿no?, y muy intensa, y donde las dos partes, ¿no?, aprendemos mucho, así que para mí también es un placer y ha sido un placer. Y bueno, pues aquí sobre todo lo que vamos a tener en cuenta mucho, el tema del proceso, ¿no? El proceso también de, por ejemplo, cómo tú has llegado hasta donde has llegado, porque además tienes una editorial, Verso y Reverso, tienes la plataforma Best Books, sí, también para autores que quieran hacer autoedición. Tienes una agencia literaria, ¿no?, que muy reciente, ¿no? Sí, de enero de este año. Enero de este año. Sí. Llevaba gestándose unos cuantos meses atrás, pero sí, digamos que el pistoletazo de salida ha sido en enero de 2021, y bueno, vamos haciendo pequeños pasos, poco a poco. Poquito a poco. Sí. Y luego además también me consta de que ha hecho una redirección entera de la página web, ¿no?, para todo el tema de las mentorías, del coaching literario. Sí, Ofrecen, ¿no? Sí, mira, esto ha sido... Sí, ya hacía tiempo que quería hacer como un cambio, sobre todo porque uno va cambiando, va evolucionando como persona, como profesional, y de alguna manera la página web es un reflejo, ¿no?, de un poquito de quién eres como profesional, ¿no? Y sentía la necesidad de que estaba en una etapa nueva, y se abría como se hacía como muy intensa, ¿no?, esa necesidad de plasmar, ¿no?, esa nueva etapa en la que estoy como profesional, y que muchas veces no es voy a hacer algo diferente de lo que estaba haciendo, sino es cómo, es el cómo y el desde dónde, ¿no?, haces las cosas, y sentía que mi manera de hacer las cosas y desde dónde hago las cosas había cambiado, ¿no?, sustancialmente respecto a los últimos años, y por tanto, pues bueno, esta nueva web lo que hace es reflejar un poco estos cambios, ¿no? Así que... Yo, por ejemplo, en términos, para que también la gente vaya sabiendo un poco, claro, aparte siempre es lo que se ve desde fuera, ¿no? Claro. Un poco toda la fachada, pero el proceso interno, en este caso que yo he tenido contigo, lo que sí valoro mucho es el hecho de que tú haces los proyectos de los demás tuyos. Que no es algo de decir de pega, ¿no?, que se puede decir también perfectamente, sino que es algo que realmente uno siente, o yo por lo menos lo he sentido, y en todos los trabajos ya bien ha sido, por ejemplo, la marca personal, que además ahí tú como patente, hablaremos luego, no es como eres el puente. O sea, para mí el hombre puente, si quieres llegar de una parte A a una parte B,
y luego cómo transitarlo, pero hacerlo con sentido y propósito. Me parece muy importante porque al final hay unas virtudes, unos valores detrás de eso, que un poco entre bambalinas, ¿no? Que no se ven, pero que se han de clarificar un poco también y transmitir, que es importante. Sí, bueno, primero hay dos cosas aquí, dos elementos, ¿no? Uno que has destacado, que es la implicación, ¿no? Y después, o lo que yo entiendo, ¿vale?, de tu pregunta es cómo aterrizar las ideas, sí, cómo darles una consistencia, cómo darles una coherencia, una intención y un propósito. ¿Vale? En cuanto, por ejemplo, a lo primero que has destacado, ¿no? A que me implico, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos, sí, que los hago míos, ¿no? De alguna manera, yo no sé trabajar de otra manera, es decir, que es un rasgo de mi personalidad, es decir, me implico en las cosas que me resuenan y que vibro con ellas, ¿no? Por tanto, de alguna manera, en aquello que vibro, soy parte de ello también, ¿no? Por tanto, no sabría enfocar mi trabajo con otras personas, ¿no?, de otra manera, sale natural. Me implico porque es un impulso que nace y se expresa en mí de una manera natural. Por tanto, quizá otros profesionales trabajan de otra manera o lo enfocan de otra manera, ¿no? Yo lo veo muy claramente cuando hago un primer encuentro, ¿no? y ya noto, ¿no?, cómo reacciona, por ejemplo, mi cuerpo, vale, ¿no?, cuando estoy dialogando con el otro y estoy indagando un poco sobre cuál es su idea, cuál es su proyecto, qué es en qué puedo yo ayudar, ¿no?, a desarrollar ese proyecto, esas ideas. Sí. Yo ya veo, ¿no?, con quién tengo sintonía, con quién no, con quién es todo un proceso como mucho más natural, la comunicación es fácil, es fluida, sientes que hablas un mismo idioma, ¿no?, que no tienes que incluso adaptar el lenguaje, ¿no?, para compartir las ideas, y eso es muy interesante, hace que después el trabajo con esas personas sea orgánico, ¿vale?, y puedas sobre todo sacar, digamos, lo mejor o puedas llegar, digamos, a crear ese clima o esa atmósfera en la comunicación, ese clima de seguridad donde sí, te puedes comunicar con profundidad, con honestidad y sobre todo que la persona saque la esencia de lo que lleva adentro para compartirlo con los demás, ¿no? Y eso es indispensable. Yo no concibo... No hay otra manera de hacerlo. Para mí hay que implicarse, ¿no?, en el otro, porque tú eres parte también del otro. Y... Es decir, tú te partes la camisa, ¿no? Sí, como camarón. Te pones flamenco y además... Total. Además también, por ejemplo, ¿qué valores tienes en cuenta a la hora de seleccionar, ¿no? ¿Con qué tipo de proyecto te vas a involucrar? Porque imagino que hay un proceso también de selección. Sí, total. ¿Con quién te involucras, con quién no? Y cuáles serían esos valores o principios que rigen, ¿no?, sí, tu persona. Sí, yo sobre todo la honestidad, ¿no?, que hay detrás de cada proyecto. Por hacer un inciso, ¿qué entendemos por honestidad? Es ver verdad en el proyecto del otro, es Vale. sentir... no sé cómo explicarlo, porque a veces las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento, ¿no? Como la canción de Estopa, ¿no? No, me refiero a que muchas veces las palabras son limitadas y los conceptos no pueden explicar lo que uno... A veces es una sensación, ¿no? Sí. Para mí, honestidad es que el otro, la otra persona se comparte desde un lugar de autenticidad, ¿no?, y de vulnerabilidad también, ¿no? Es cuando el otro se comparte con vulnerabilidad, supongo que también es cuando hay esa sintonía que permite ese abrirse, sí, desde la vulnerabilidad, ¿no? Y el otro se muestra la verdad de lo que es. No sé cómo explicarlo para que se entienda, porque son sensaciones, ¿no? Claro. Muchas veces no se puede igual explicar racionalmente, ¿no?, lo que digamos, las sutilezas de lo que estamos hablando, ¿vale? Es como un atardecer. Al final, extraer la esencia de ese color púrpura... ¿Cómo lo explicas, no? Bueno, los tonos rojizos, violetas, pero no es lo mismo estar delante, claro, en silencio experimentando eso, ¿no? Pues vendría a ser lo mismo, ¿no? Es como sentir la verdad del otro.
¿vale? Claro, para eso hace falta sensibilidad. También. Porque poder reconocer, digamos, o captar esa esencia que muchos no ven o no perciben en el otro, y además resaltarlo y hacerlo un poco también mucho más visible y que brille, ¿no? Eso, a ver, es un don, en cierta manera, una cualidad innata bastante interesante, pero sobre todo también a la hora de esa parte. ¿Tú crees que se trabaja o que la tienes ya de base? Y me refiero porque... ¿Te refieres a la sensibilidad? Sí, a la hora de despertar un poco más esa sensibilidad. Porque para mí, o sea, ya va innato, pero el poder despertarlo aún más, así que esto ya nos remontaría a tiempo atrás. Si te parece, ahora hacemos también un pequeño resumen. Claro, ¿qué es la sensibilidad? Claro, podríamos hablar, ¿no?, de qué es la sensibilidad, ¿no? Yo creo que hay una parte que evidentemente forma parte del ADN de uno, ¿no?, de la personalidad de uno, ¿vale? Sí, del equipaje con el que uno parte, pero después yo creo que también uno puede desarrollar la sensibilidad, aunque sí que es cierto que... Claro, es que también yo creo que todos tenemos una cierta sensibilidad, ¿no?, más aguda, más acusada, más marcada, pero creo que también puede ser que muchas personas no den espacio a esa sensibilidad porque han sido muy condicionados, ¿no?, en la infancia, o porque quizá mostrar esa sensibilidad, ¿vale? Cuando han mostrado esa sensibilidad, pues los han criticado, los han censurado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, digamos, la sensibilidad es percibido como algo negativo, como algo, como una debilidad, y por tanto la sensibilidad se asocia a debilidad y por tanto, ¿no?, se reprime, ¿vale? Yo creo que todos tenemos sensibilidad, pero quizá unos pues hemos tenido más espacio o más margen para poder desplegar esa sensibilidad, o también más coraje para en algunos momentos cuestionar, ¿no?, digamos, los mensajes y la educación que hemos recibido respecto a este tema, y hemos pues, digamos, escuchado, ¿no?, eso que había dentro, y o sencillamente hemos iniciado un proceso de autoconocimiento y hemos visto que ahí había una sensibilidad que quizá estaba reprimida, y que hemos decidido, ¿no?, también darnos permiso para vivir y desarrollar o conectar con esa sensibilidad, ¿no? Yo creo que todos somos seres sensibles en mayor o menor medida, pero que digamos que la educación que hemos recibido en muchos casos no ayuda a desplegar y a exteriorizar y a expresar esa sensibilidad. En ese aspecto, ¿tú has visto, por ejemplo, te has visto que has podido expresarla desde pequeñito, o te has visto condicionado? ¿Cuál ha sido, digamos, la traba que más puedes percibir en ti, o que te ha creado mayor resistencia o bloqueo? Sí. Yo creo... Si quieres saludar a tu familia... Sí, favor, hola, ¿qué tal? No Papá, mamá, ¿qué tal? No se lo toméis a personal, ¿no? No, yo creo que sí, que en mi familia... No, yo sé que no siempre han entendido, claro, ¿no?, es todo lo que surgía de esa sensibilidad que yo tenía, o no siempre... no siempre esa sensibilidad ha sido acogida o entendida, ¿no?, comprendida, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, mi padre siempre ha tenido, por ejemplo, ¿no?, una vena artística, ¿no?, y una sensibilidad especial, ¿no?, que quizá no siempre ha exteriorizado, pero que poco a poco, ¿no?, con el tiempo ha ido dando más espacio a esa sensibilidad. Mi madre tiene otro carácter totalmente diferente, ¿vale? Y sí que es cierto, ¿no?, que en algunos momentos puede haber surgido como ese choque, ¿no?, ¿no? Es decir, ver mi sensibilidad o mi manera de expresar esa sensibilidad cuestionada, ¿no? Sí. Y que en muchos momentos quizá para adaptarme, ¿no?, para ser, digamos, aceptado, aprobado, pues esa sensibilidad pues la he escondido, o la he, digamos, suavizado, o la he disfrazado, ¿vale? Ya no solamente en el entorno familiar, sino que después pues en el colegio, en el instituto, en la universidad, bueno, en las diferentes etapas de mi vida, sí que esa sensibilidad pues la he
la he tratado de esconder, incluso a veces he incluso falseado, impostado un poco mi manera natural de expresarme para ser aceptado en el grupo, ¿no? Pero después, pues bueno, llega también, ¿no?, fruto de un proceso de autoconocimiento, fruto de alguna que otra crisis existencial que te invita, ¿no?, a adentrarte en ese proceso de autoconocimiento, pues vas viendo, ¿no?, quién eres, aceptándolo, respetándote, ¿no?, honrando, ¿no?, un poco lo que eres y sobre todo después muy importante, ¿no? Para mí ha sido muy importante, sobre todo a raíz de mi emprendimiento, Sí. ir encontrando en el camino a personas afines con una sensibilidad también, con las que he podido también compartir y desarrollar o desplegar o expresar esa sensibilidad y encontrar, pues bueno, esa tribu con la que puedes ser tú mismo sin sentirte juzgado, sin sentirte desvalorizado por esa sensibilidad o por esa manera de expresarte o por esas inquietudes, ¿no? ¿no? Quizá ahí es muy importante, ¿no?, encontrar pues esa tribu, ¿no?, con la que poder compartirte. Con la que poder tener libertad de pensamiento. Totalmente. Porque al final la libertad de expresión realmente no la hay si no hay una libertad de pensamiento de que yo, por ejemplo, respete que tú puedas opinar diferente a mí. Totalmente. Y que además que me encanta, ¿no?, escuchar opiniones diferentes. Claro, es poner en valor también la diferencia y la diversidad, ¿no? Y ver que la diversidad nos nutre y la diferencia nos nutre porque nos coloca en un espacio diferente al que solemos, en el que solemos estar, ¿no? Y por tanto nos muestra otra perspectiva de la realidad que si la cogemos con apertura, ¿no?, podemos aprender mucho, ¿no? Y que nos confronte también. Totalmente. Así podemos romper también o ver un poco también dónde están nuestros límites y decir, oye, aquí puedo aprender también algo. O sea, se presentan posibilidades y opciones muy interesantes. Sí, totalmente. Y a veces cuando se nos confrontan, ¿no?, ciertas ideas, ¿no?, que son nuestras verdades absolutas, ¿no?, esas creencias que tenemos y tal, igual de entrada no te incomoda un poco y lo rechazas, ¿no? Pero eso igual planta una semilla en ti y vas haciendo tu proceso y al cabo de un tiempo, de unos meses o quizá tal vez de unos años, dices, ostras, esa idea que compartió Alberto hace un año, coño, qué visionario. Sí, porque ahora, pues igual después de haber vivido un proceso, una experiencia o lo que sea, digo, ostras, veo esa situación, esa circunstancia de otra manera, ¿no? Y bueno, la diversidad es bonita, la diversidad es bella y creo que bueno, en unos momentos en los que muchas veces vemos, ¿no?, que se ataca la diversidad, ¿no?, sí, pues es interesante ponerla en valor. ¿Crees que ahora la cultura tiene este tipo de ataque? O sea, que en el aspecto de diversidad, la cultura en sí o todo el plano social tiene... Sí, no, pero entiendo, no sé si sé un poco por dónde vas, ¿no?, que vemos como ideas muy extremas, ¿no?, y entonces, ¿no?, sobre todo desde la política, ¿no?, se fomenta mucho, ¿no?, el estás conmigo o estás contra mí, claro, por ejemplo, ¿no? Como y eso, como un ultimátum. Sí, y eso yo creo que también en la cultura pasa, ¿no?, que se crean como al final como guetos ideológicos, ¿no?, y guetos culturales, ¿no? Y perteneces o perteneces a uno o perteneces a otro, ¿no? Y si te posicionas, ¿no?, un poco sin etiquetas o intentando, ¿no?, tener una posición cuanto menos abierta, pues entonces te acusan de ambivalente, ¿no? Y tal, ¿no? Pero a veces creo que hay que resistir ya no en esa ambivalencia, sino resistir en mantenerse abierto y mantenerse en una posición de apertura a todas las ideas, ¿vale? Aunque algunas pues no las compartas y te sientas incómodo o te sientas muy alejado o incluso que se despierte en ti un cierto rechazo, pero bueno, creo que hay que poner en valor en todos los ámbitos la belleza de la diversidad, ¿no? Porque la diversidad, en mi opinión, enriquece. Y creo que has dado ahí con un punto muy
muy auténtico, que es la parte de... Espérate, que me he liado, tío. Se me ha ido, que me ha dado el sol ahí. Tranquilo. Quería hacerte, en plan, ahora enfocarlo para cómo llegas tú a tener todo este tipo de visión amplia y esta perspectiva tan, o sea, tan a lo macro, pero es porque eso lleva detrás muchas cagadas, mucha resistencia, mucho mirar hacia adentro, Total. mucho que esto me confronte, entonces todo ese aspecto se va removiendo y ahí donde yo quería ver es los antecedentes penales tuyos, porque claro, tú no has nacido emprendedor como tal, es decir, te has hecho a ti mismo, pero porque vienes además con una trayectoria totalmente diferente que el mundo empresarial. Claro, vale. La diplomatura, Sí. entonces, un poco... Esa transición, esa ruptura, ¿no? Con algo anterior. Claro, porque en el proceso de encajar en un molde, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, tú ahora puedes ver todo eso con perspectiva? Porque en tu interior ha habido un trabajo de autoconocimiento, de autodescubrimiento, ¿no? De mirar hacia adentro, de la intuición también, escuchar corazonada. Porque si yo te hablo, por ejemplo, de corazonada, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Por ejemplo, cuando hice, bueno, una de las grandes transiciones que yo he hecho en mi vida, que fue cuando me inicié como emprendedor, ¿vale? Y de alguna manera abandoné como un camino trillado, ¿no? El camino, digamos, de aquello que se esperaba de mí, ¿no? Yo estudié empresariales. Estas son confesiones ya de alto grado, ¿no? Sí. Trabajé durante un tiempo sobre todo en el sector inmobiliario como asesor contable fiscal, especializado en contabilidad creativa sobre todo. Bueno, lo inconfesable lo vamos a dejar para otro momento. Un pequeño apunte porque antes también de empezar con todo este proyecto y demás, yo estudié también licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y ya supe a lo que no me iba a dedicar durante el resto de mi vida, ¿no? Fue maravilloso porque fue revelador en ese aspecto. Y recuerdo que estando aquí en Barcelona, justo en una época en la que era o conseguía un trabajo o me tenía que volver, ¿no? Aunque luego regresé de nuevo, la última oportunidad que se me brindó fue trabajar en la Caixa como asesor contable, pero era más bien gestor, ¿no? Y venderle productos financieros a personas que realmente no lo necesitan, que son carne de cañón porque además tú creas esa confianza y son los primeros que tú dices, pero bueno, no le puedo vender por honestidad precisamente? ¿Cómo le puedo estar vendiendo preferentes a una anciana, ¿no? Que va a poner en juego sus ahorros, por así decirlo? Claro, y además que son los primeros que se comprometen y encima parecen que le está haciendo algo maravilloso, ¿no? Y claro. Eso, y en el momento en el que ya tocaba, cuando ya me enteré bien de que iba el curro, era decir el sí, me salió un no tan profundo. Claro, totalmente. Importante que fue superior a mí. Claro, es que hay una cosa que igual en ese momento no éramos conscientes, pero estábamos igual en ese momento contradiciendo nuestros propios valores, que igual no éramos conscientes de que ya teníamos un sistema de valores, ¿no? Claro. Entonces, algo que opera, ¿no? Sí, algo que opera, aunque tú no seas consciente de ello, ¿no? Y hay una ética personal y unos valores, y bueno, trabajar en una entidad bancaria, pues igual no estaba, digamos, en coherencia con nuestros valores, por eso no nos sentíamos con ese sosiego interior de estar desarrollando pues un trabajo que sientes, ¿no? que tiene sentido, que aportas valor a tu vida y a la vida de los demás, ¿no? Que te sientes realizado, ¿no? Entonces pues bueno, probablemente por eso tú no te dedicas, ¿no? Pues a la dirección y administración de empresas, y yo pues dejé también el sector bancario, ¿no? Empecé en el sector inmobiliario y después acabé en el sector bancario para ya hacer esa gran transición, ¿no? Y tú me hablabas un poco de la corazonada, ¿no? Claro, ¿cómo fue esa transición desde dentro, desde la entraña? Claro. ¿Cómo lo viviste? Bueno, en primer lugar, o sea, claro, todo el mundo, por ejemplo, cuando me dice, ¿no? Cuando explico un poco superficialmente, ¿no? Mi proceso, dicen, ostras, qué valiente que fuiste, ¿no? Quizá ahora, ¿no? Con más
perspectiva pienso, ostras, sí, hay que tener unos huevos así de gordos para romper un poco la inercia de lo que se espera de ti, la inercia familiar, ¿no? Sabes que te van a criticar, que te van a cuestionar, ¿no? Que tienes un trabajo fijo, que tienes un buen sueldo, un buen horario, de qué haces, ¿no? Vas en contra de todo. Vas en contra de todo lo que te han inculcado y para todo lo que te han adoctrinado. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, claro, yo en ese momento... claro, estaba ya encontrándome mal, es decir, estaba somatizando el malestar ya en mi cuerpo, me levantaba cada día con náuseas, sabía que tenía que ir a trabajar y ostras, o sea, mi cuerpo reaccionaba así con náuseas, ¿no? Entonces fue un proceso, o sea, digamos que fui acumulando malestar hasta el punto en el que dije, se acabó. Es decir, ya hasta cuándo voy a estar aguantando esto, ¿no? Porque... ¿Límite ahí? Sí, el propio cuerpo, el propio malestar ya físico, encontrarme mal físicamente, fue como ya, digamos, la gota que derramó el vaso. Sí. Entonces lo que hice, pues evidentemente, bueno, cogí la baja unos días, ¿no? Para pensar y reflexionar, ¿no? Y recuerdo que estuve unos días en, bueno, una zona muy bonita de Cataluña, voy a hacer propaganda, por favor. De la zona de la Garrocha, una zona volcánica muy bonita, y estuve unos cuantos días por esa zona y pensando, reflexionando, caminando mucho por la naturaleza y bueno, ahí tuve como una certeza de que no volvería, ¿vale? Y de que sabía lo que había hecho hasta ese momento y sabía perfectamente que eso no era lo que quería. Yo en ese momento, pues claro, una de mis pasiones, ¿cuál era? Escribir, expresarme a través de la escritura, y dije, tuve la certeza, o sea, sentí la certeza interior, ¿vale? De que mi camino estaba en la escritura, ¿vale? Y que el próximo año lo dedicaría a probar suerte con la escritura. Tú imagínate, o sea... esa decisión ya, o sea, de por sí, ¿puede que fuera esa la gran semilla, por decirlo de alguna manera? Sí, probablemente, sí. O sea, luego fuera el constructo de 365 semillas de conciencia, libro en la descripción. Sí. 10% de derechos de autor, por favor, dedicado a causas benéficas. Bueno, eso hay que dejarlo bien claro. Cedo los derechos a causas benéficas. Pues sí, es que ahí fue todo. O sea, claro, ese momento en el que tú sabes que no hay vuelta atrás, sí, ¿vale? Y que no sabes, o sea, claro, es una incertidumbre brutal, porque tú no sabes dónde todo esto te lleva, ¿vale? Porque abandonas un camino seguro, conocido, insatisfactorio, pero conocido. Por tanto, te da una cierta seguridad, porque ya más o menos sí, sabes, ¿no? Un poco los parámetros, ¿no? Con los que... claro. Sí, exacto. Pero claro, es decir, ostras, me voy a dedicar ¿a qué? A escribir. ¿Y cómo se hace eso, no? Y estás loco, porque claro... Ahora de repente te vas a poner a escribir porque tienes mucho pajarito en la cabeza. Claro, ¿no? Yo sabía el qué, lo que no sabía, no había descubierto todavía el cómo, ¿no? Se iría gestando, sí, ¿no? A lo largo de ese año yo tenía una serie de ahorros, sí, y pensé, bueno, pues voy a ir consumiendo esos ahorros y voy a ir viendo, investigando un poco cómo se hace eso de dedicarse a la escritura, ¿no? Y vivir de la escritura, porque, claro, a eso... Si estudié empresariales, quizá también era por una tradición emprendedora en la familia, ¿vale? Pero que digamos, que todavía no estaba plenamente desarrollada o activa, porque yo había trabajado en empresa, ¿no? No había tenido mi propio proyecto, mi propia empresa. Yo tenía muy claro que quería vivir de la escritura, no escribir, sino vivir de la escritura, ¿vale? Que eso fuera una forma de ganarme el pan, por así decirlo. Una expresión un poco rara, ¿no? Pero hacer esa distinción también es muy interesante. Sí. Y discernir que una cosa es depender, ¿no? Quizás de otros factores externos, y otra cosa es quiero vivir de la escritura. Exacto, quiero que sea mi forma de ganar dinero y de obtener, entre comillas, ¿no? mi sueldo, el dinero con el que pues yo pago mis facturas y pago mis cosas y tengo mi estilo de vida, ¿no? O sea, quiero que la escritura pague mi estilo de vida, ¿no? Y tenía esto muy claro, muy interiorizado, pero claro, no es...
es que yo pensé una estrategia para que eso fuera así. No, es decir, Claro. Fue un cúmulo de certezas internas, ¿no? Que tú sabes que el camino es por ahí, no sabes dónde te lleva, no sabes qué va a pasar, qué inconvenientes vas a encontrar en el camino, sabes que probablemente va a haber dificultades, sabes que el primer paso es aguantar la primera avalancha de cuestionamientos por parte del entorno, Claro. ¿vale? Por parte de mi pareja de entonces, ¿no? De ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? O sea, de repente tienes un trabajo fijo en una entidad bancaria, bla, 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 ¿no? Todo ¿no? El coche casa perro, ¿no? Un poco el modelo, que no tenemos nada en contra de eso, Nada, si es lo que quieres. Si las vallas son blancas, entonces no nos gusta. Tiene que ser amarilla. Pero no tenemos nada en contra, pero No. bueno, pero si lo deseas realmente, ¿no? Claro, es muy válido también. Sí, O sea, sí, al también. final- No hay nada válido o inválido, salvo lo que tú sientas internamente, ¿no? Yo en ese momento sentía que quería otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, digo, voy a tener que aguantar esa primera avalancha de cuestionamiento, ¿no? Me van a cuestionar, evidentemente, me van a criticar, me van a decir que estoy loco, eso ya lo sabía, ¿no? Quizá no sabía hasta qué punto, ¿no? Pero Porque te sientes muy solo también, ¿no? sí, Es como sí, porque hay una herida... totalmente. Mira, aquí, tips para emprendedores. Tienes que estar dispuesto o saber que te vas a sentir muy solo en algunos momentos, ¿no? Pero retomo lo que habíamos hablado de la tribu, ¿no? Afortunadamente hoy en día hay muchas personas, muchos emprendedores, emprendedoras, ¿no? Con los que puedes conectar, puedes relacionarte, puedes buscar cierto apoyo también emocional, es decir, que hay, entre comillas, locos como tú, como yo, ¿vale? Que emprendemos proyectos y que hay foros en los que podemos encontrarnos y apoyarnos, ¿no? Y que ya no estamos tan solos, ¿no? Pero sí que tienes que saber, ¿no? Que muchas veces tu entorno no va a entender. Si no tienes espíritu emprendedor, si no saben lo que es emprender, no van a entenderte, ¿vale? O no van a entenderte plenamente. O muchas veces no van a entenderte, pero van a respetarte, Claro. y van a apoyarte, y muchas otras veces no van ni a entenderte ni a apoyarte. Y más bien, pues van a cuestionarte, ¿no? Hay que, creo, saberlo y mentalizarse de que eso va a ser una dificultad en el camino y que bueno. Bueno, y que bendita dificultad también, porque si no hay retos, si no hay dificultades, uno tampoco evoluciona. Y en ese aspecto incluso nos sirve para también tener en cuenta de que su visión, la visión de ellos, pues a ver, que en verdad lo hacen desde el total cariño Claro, y comprensión, total. porque muchas veces también cuando el ego espiritual llega y dice no, porque es que no están despiertos, no sé qué. Bueno, a ver, que lo hacen muchas veces desde el miedo, de la inseguridad. Totalmente. Y te lo transmiten, te lo exponen, claro, en ti que lo ven, ¿no? Porque a lo mejor ellos no se atreven o no han tenido, digamos, el momento clave en el que pudieron hacerlo o piensan que no, precisamente, un solo Sí. pensamiento que imposibilita la acción. Claro, un padre, una madre que quiere, ¿no? Que no tú pases estés bien, que no te que no que no te falte de nada. Totalmente, que no te pases según qué dificultades que igual quizá ellos tuvieron que pasar, ¿no? Claro. A nivel de una estabilidad, una seguridad material o lo que sea, ¿no? Y lo Sí. que quieren pues es, digamos, que ahorrarte peligros, ¿no? Pero precisamente en ese, digamos, adentrarte en ese supuesto peligro o en esa supuesta incertidumbre, hay, digamos, un ejercicio muy, muy potente de forjar también una resiliencia y forjar un carácter, Qué bueno. ¿no? Que es lo que después hace que perseveres y que estés y que vayas también forjando tu identidad emprendedora, ¿vale? Porque es muy, muy, muy importante, ¿no? A veces, ¿no? Que se denosta, ¿no? El ego, ¿no? Qué malo es el ego, ¿no? Pero necesitas forjar una identidad como emprendedor, sentirte emprendedor Sí. hasta la médula, Hasta la médula. ¿no? Para poder prosperar y evolucionar como emprendedor, ¿no? Y después, bueno, puedes hacer el camino de vuelta a casa, ¿no? E ir soltando esa identidad. Pero en un principio yo creo que necesitas muchas experiencias que te reafirmen o que reafirmen esa identidad emprendedora, ¿vale? Para tener esa fuerza, ¿no? Para ir adentrándote y profundizando en ese proceso de emprender y sobre todo perseverar
y sostener las dificultades, ¿no? Cuando aparecen, que son muchas, ¿no? Claro. Porque hasta que llegas a un punto en el que puedes vivir quizá, ¿no?, de lo que te apasiona, que tu proyecto llega a un punto en el que hay una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad, empiezas a tener pues una tranquilidad económica, ¿no? Ves que se va afianzando, ves que empiezas a ver los resultados de todo el trabajo hecho, etcétera, etcétera. O al contrario, vivir momentos difíciles, ¿no? De decir, ostras, pues quizá tengo que plantearme pues, cambiar la dirección de mi proyecto. O sea, al final, pues esto, por muy bien que te vaya, ¿no?, como emprendedor, siempre los proyectos pasan diferentes etapas. A veces la coyuntura, ¿no?, también te plantea cambios que no esperabas, ¿no?, y te plantea pues, todo lo que hemos vivido, claro, ¿no?, con el COVID. Pues probablemente muchas empresas han tenido que replantearse su manera de acercarse, ¿no?, a los clientes, o cómo ofrecen sus servicios o lo que sea, y han tenido que hacer una transición muy bestia, ¿no? Pues de eso va a emprender también, de esa capacidad para encarar cambios, adaptarte un poco pues pues bueno, a lo externo, pero también a ir sobre todo alineándote, ¿no?, con también esos cambios que se van produciendo a nivel interno. Tú vas cambiando, tus valores van cambiando, tus prioridades van cambiando, y al final pues también tu proyecto va cambiando y evolucionando contigo, con tus necesidades y con... Claro, en ese aspecto, en la parte de adaptarse a los cambios, ¿cuál fue tu trinchera? O sea, ¿cuál fue el verdadero temporal? Sí. Porque, claro, ahora sí hay una madurez, sí, y se nota, y los cambios, o sea, y el hecho de poder verlo también, una visión de cuando se acercan, que tienes que hacer diferentes tomas, ¿no?, de lo que viene, y también diferentes lecturas, una narrativa, ya como, o sea, como protagonista, ¿no?, como personaje, como, bueno, en diferentes aspectos, pero esa parte, ¿cómo fue esa parte de transición? Esos inicios, ¿no?, bonitos o cariñosos casi, por decirlo de una manera, porque claro, es donde también te ha hecho, ¿no?, llegar a donde estás hoy, claro, en día. Sí. Ese curtirte. Sí, no sé si te he entendido bien. Sí, claro. Si cuando tú decides, por ejemplo, voy a escribir. Voy a escribir. ¿Y ahora qué haces? Sí, pues empezar a investigar, ¿no?, un poco, porque claro, si tienes referencias, tienes amistades, tienes un entorno que facilite, ¿no?, pues el adentrarte en un determinado ámbito, ¿no?, como es el de la cultura, el de la escritura, pues evidentemente tienes por dónde empezar, ¿no? Alguien te puede orientar, te puede guiar, ¿no? Puedes buscar un mentor, pero yo en ese momento tampoco, estamos hablando de hace 15 años. ¿Vale? Es decir, que todas las posibilidades que hay ahora, con internet, con las redes sociales, todo estaba muy en pañales, ¿no? Por tanto, pues yo comencé a caminar campo a través. Yo, por ejemplo, en ese momento, pues bueno, empecé, claro, yo escribía sobre todo mucha poesía, empecé autoeditando mis primeros poemarios, ¿no? Digamos, los encuadernaba de manera artesanal. Tenía tanta convicción, ¿vale?, tanta convicción, que claro, todo el mundo me miraba raro, en plan, no está bien, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro, ¿no? Sí. Y bueno, pues los vendía, ¿no?, pues a mi entorno, a veces salía con la mochila, los vendía en bares, en lugares, ¿no? Sí. Y empecé así. Después, como yo tenía mucho interés en el crecimiento personal, también era muy aficionado a escribir pues, pues, reflexiones cortas, aforismos, sí. Pues nada, pues hice también, pues creé como tres libritos, ¿no?, sí, que eran antologías de pensamientos estructurados por temas, y pues también pues, aprendí digamos, a hacer unas encuadernaciones. ¿Siguen vigentes a día de hoy? Sí, lo que pasa es que han cambiado el formato y todo, ahora ya digamos que son más profesionales, en ese momento eran muy rústicos, muy artesanales, ¿no? Y con eso pues nada, empecé, y ahí tuve un primer éxito, o pequeño éxito editorial, ¿no? Porque, bueno, una vez, digamos, tuve unos cuantos ejemplares de cada título, eran 3 títulos, los llevaba a las librerías, los dejaba en depósito y me llamaban para reponer, ¿no? Eso brutal, claro. Da un subidón. Primero, el que las librerías te reciban y te abran la puerta. Pero claro, yo iba con tanta convicción que, aunque fueran unos libros hasta cierto punto un poco cutres,
¿vale? Pues claro, iba con tanto amor y con tanta convicción que era digamos, imposible que me dijeran que no, ¿no? Entonces, pues sí, se empezaron a vender y me llamaban, ¿no? Para reponer, ¿no? Y yo iba haciendo pues libros, ¿no? A partir de ahí empecé a hacer el cuento de la lechera. Pues a ver, si mi objetivo es vivir, veo que estos libros tienen posibilidades, si mi objetivo es vivir de esto, a ver, ¿cuántas librerías? Si yo dejo tantos en depósito, ¿no? Se vende un tanto por ciento, pero imagínate a malas que se vende un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Y cada librería me da tanto, ¿no? ¿Cuántos libros tengo que hacer? ¿Cuántos libros tengo que vender? Mentales ya para... Total. Ahí sí, ves, empresariales me sirvió de algo. Hombre. Y empecé a hacer todas estas, todos estos cálculos, ¿no? Y vi que había posibilidades. Entonces se unió mi hermana al proyecto, que también era un poco así rebelde. Un saludo a Esther. Y nada, y al final, pues bueno, empezamos pues, a expandir. Ella también tuvo la grandísima idea, ¿no? de contactar con las tiendas Natura. Qué bueno. Hicimos una reunión, la idea gustó y se empezó, claro, ahí ya se empezó a expandir. Ahí yo vi que realmente eso tenía posibilidades, ¿no? Y al final, pues bueno, se han ido dando se dieron una serie de sincronicidades, ¿no? de circunstancias también. De aparecer cada acto en el momento concreto. Exacto. Y además también todo el proceso, no sé, porque al final fuiste el escritor, fuiste el comercial, todo. el editor, el que además también hacía la encuadernación, ¿no? Total, yo me lo guiso, yo me lo guiso, yo me lo como. Claro. Y luego, claro, buscar esa gran oportunidad de expansión que hay que honrar los pequeños logros porque todo sí. Total, ahí fue como todos los ahorros, es decir, todo lo ganado, digamos, con todos los libros vendidos, ¿no? Con anterioridad, los meses anteriores, fue pues una apuesta total otra vez, ¿no? All in, ¿no? Fue coger todo ese dinero, que eran 6.000 y pico euros, recuerdo, y decir, pues, vale, taparte los ojos y decir, venga, va. Vamos a por todas, ¿no? Y bueno, la jugada salió bien y a partir de ahí pues se fueron dando pues una serie de pues lo que te digo, sincronicidades, vas encontrándote con personas, ¿no? en el camino que tu negocio también va evolucionando a medida que también vas compartiendo con todas esas personas que van aportando al proyecto, ¿no? Y aquí estamos después de 15 años, pero también es de pronto, ¿eh? Sí, 15 años ya. Pero hablamos también, una de las cosas que comentabas de momentos críticos. Sí. Ha habido momentos críticos en los que uno se plantea, ostras, quizá ya ha llegado el momento de tirar la toalla o de enfocarse en otros proyectos o lo que sea, ¿no? Ha habido esos momentos. ¿Podemos entrar ahí? Sí, si quieres, sí. Sería fabuloso porque siempre, claro, está muy bien honrar los logros. Total. Y al final, muestra de ello es que está hoy aquí. Total. Después de 15 años, bien conservado porque el cabrón, bueno, tiene el espíritu de un joven, más joven que yo. O sea que con eso lo decimos todo. Más joven que Doc, eso sí, que Doc. Hace buen juego. Sí, está muy tranquilito, de momento está escuchando con atención. Pero claro, todo lo que nunca se habla, a mí es lo que siempre me resulta más interesante. Es la parte menos bonita. Ir a la sombra, ir a lo oscuro, ¿no? Me llama mucho la atención lo oscuro de las personas. Pero porque ahí es donde uno puede iluminar y puede servir también a los demás. Por ejemplo, que las personas también sepan, coño, vale, pues llegar digamos, a la cumbre, que luego te dura 5 minutos la pista y luego tienes que bajar, ¿no? Pues, totalmente. Yo creo que quizás lo más importante es reconocer, por ejemplo, en el ámbito de la excelencia, reconocer la mediocridad de uno mismo y luego ya aspiramos a la excelencia, jugamos con llegar y cada uno tiene su propia manera de hacerlo y genial. Pero en este aspecto, entrar en temas en materia yo creo que puede ser muy interesante. Sí, porque... y que aporte mucho también. Sí, evidentemente en ese camino también hay cagadas. Claro, y hay cagadas muy grandes, son maravillosas, ¿no? Pensando que igual estás haciendo, ¿no? Pues estás invirtiendo en un proyecto que te va a subir a otro nivel, y de repente, ostras, has cometido un error estratégico
que te devuelve casi al punto de partida, ¿vale? Que nunca es un punto de partida, partes de cero, porque está toda la experiencia que atesoras, evidentemente, y todos los recursos personales, ¿no? que tú has ido atesorando pues con todo el proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, en 2014 hubo un bache, ¿no? Fue un error estratégico, una inversión, ¿no? Que implicó una movilización de recursos, ¿no? Económicos y personales, que hubo muchas pérdidas y fue casi volver a empezar de cero y a construir el proyecto desde otro lugar, ¿no? Y cambiar un poco la perspectiva. Por tanto, hubo ahí un bache gordo, ¿no? Y también que te hace un poco replantear, ¿no? Cómo venías haciendo las cosas, cómo te habías acomodado, Wow. ¿no? Acomodado en el éxito, ¿vale? Pensando, teniendo la ilusión de que el éxito va a ser perpetuo, ¿no? Porque parece que todo va rodado, ¿no? Claro. Y te acomodas, y en ese acomodarte no estás atendiendo quizá pues el siguiente paso, lo que va a venir, ¿no? Te acomodas, te apalancas, ¿no? en la comodidad, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que, claro, si no estás innovando, si no estás con esa ilusión, con esa tensión creativa pero positiva, Sí. ¿vale? Una pues, mirada de inocencia también, ¿no? De Sí. volver otra vez a ver las cosas con nuevo ojo, y que te honra mucho también el poder expresarlo. Y además, lo que has dicho, ¿no? De, coño, que te vienen las cosas y ahora tengo otra vez esa sensación de empezar de cero, que es quizás lo que más duele, ¿no? Sí. Porque yo ya que había logrado, Claro. tal, el volver otra vez a decir, no, yo aquí estoy como un aprendiz. Totalmente. Independientemente de... Nada me pertenece. Nada me pertenece, y la vida te presta por un momento, por unas etapas, ¿no? Pues te brinda, ¿no? Esa posibilidad o oportunidad de experimentar una serie de cosas, ¿no? Pero la vida es movimiento, ¿no? En el momento en el que tú te estancas, que es entrar en esa comodidad, ya me está bien, ¿no? Tengo una posición cómoda, pues al final, de algún modo, ¿no? Estás con una energía que no va acorde con la vida, ¿no? Con lo que te está pidiendo la vida, que es ese movimiento, esa curiosidad. Y que te lo va a mostrar. Sí, te lo va a mostrar tarde o temprano, ¿no? Y por eso, cuando te explicaba, ¿no? ese momento de bache, fue un poco muy revelador, ¿no? De cómo yo estaba viviendo, ¿no? Cómo había vivido, ¿no? ciertos procesos hasta ese momento, ¿no? Y de repente fue volver a despertar, ¿no? A despertar recursos internos, ¿no? A lo que decíamos, no partíamos de cero, por tanto significa que tienes muchos recursos internos, que no externos, porque, ¿no? Económicamente fue como casi partir de cero, ¿no? Sí. Pero volver a movilizar, ¿no? Esa creatividad, buscar nuevos caminos, contactar con gente, hacer cosas que no habíamos hecho, afrontar miedos, ¿no? Porque hasta ese momento, en cierto modo, me había escudado, me había escondido y había siempre estado como una posición en un segundo plano, ¿no? Pero tuve que ponerme, sobre todo a partir de 2015, como al frente, ¿no? Y al frente también de superar miedos como hablar en público, como ponerte, digamos, en una posición de exponerte, ¿no? ante los demás, un miedo terrible al principio, pero después, poco a poco, pues ya te vas sintiendo más cómodo, poco a poco vas viendo... ¿Lo vives más desde la ansiedad, de la angustia? ¿Te afecta más en términos estomacales, por ejemplo, el tema porque anticipas que tienes que exponerte, es más de cabeza? Yo tengo una mente ansiosa, entonces yo anticipo siempre, y no anticipo lo mejor, anticipo lo peor, y me pone en alerta. Pero no con optimismo, ¿no? Sí, a ver, yo por ejemplo, ahora he hecho no sé cuántas decenas de presentaciones, ¿no? Públicas, ¿no? Colaboro en un medio de comunicación como es Radio Nacional. Por tanto, siempre hay una exposición, ¿no? Y siempre hay un miedo y siempre hay una inquietud, ¿no? Dentro, pero obviamente, claro, con el ejercicio, ¿no? Es decir, ejercitándote a pesar del miedo, ¿no? Poco a poco vas adquiriendo habilidades, pues si tienes una habilidad
innata para la comunicación, pero por ese miedo no eres capaz, ¿no? de desplegarla y expresarla, ¿vale? En la medida en que vas enfrentándote a esos miedos, ¿vale? Pues poco a poco, digamos, ese quizá talento natural se va desplegando con más naturalidad a pesar del miedo. Por tanto, ese es quizá otro gran aprendizaje. ¿No? Siempre que haya algo en juego, siempre que haya algo importante para ti en tu camino, siempre que haya algo importante en juego, va a aparecer el miedo. El miedo siempre... Es un indicador, además. Sí, casi es como una brújula de hacia dónde tienes que ir, ¿no? O al menos ver, ¿no? De dónde viene ese miedo, por qué y para qué, ¿no? Qué mensaje tiene ese miedo, ¿no? Pero yo, al menos mi experiencia es que siempre que he sentido un miedo muy, muy intenso, me estaba indicando de quizá el lugar donde tenía que ir para crecer, para tener un aprendizaje muy, muy profundo sobre una parte de mí, ¿no? Y evidentemente, siempre que ha habido esa confrontación con ese miedo, ¿vale? Ha habido un avance en lo personal y en lo profesional, sin lugar a dudas, y a nivel cualitativo ha habido un salto muy, muy bueno. A nivel profesional, el hecho de poder hablar en público, expresarte, poder exponerte, ¿vale? Ha supuesto, al menos para mí, o sea, un avance y una diferencia respecto a los resultados obtenidos anteriormente, brutales. Y en lo personal, evidentemente, también. En lo personal, sobre todo. Claro, porque al final ahí sí que es una evolución muy potente y es decir, oye, estoy afrontando esto, que a lo mejor, claro, depende ya también de cada persona, puede ser el miedo, puede ser la vergüenza o puede ser cualquier otro tipo de emoción, pero en este aspecto decir, oye, no puedo hacer como que no lo veo porque lo estoy viendo claramente, porque me estoy cagando encima, pero lo voy a afrontar. Total. ¿No? Y no quiere decir que el miedo se vaya a ir, porque te va a acompañar, pero sí el poder cogerlo y utilizarlo a tu favor para... Claro, ahí quizá también es necesario un proceso de autoconocimiento profundo, porque si no te adentras, ¿no? en tus emociones, por ejemplo, ¿no? Has hablado de vergüenza, pero podríamos hablar de vergüenza, de miedo, de culpa, ¿no? Y de emociones que son muy llegadas, digamos, a un extremo, son muy paralizantes, ¿no? Y muy limitantes, ¿no? Entonces, claro, hay un viaje muy interesante, ¿no? De adentrarte en todo eso. ¿Por qué y para qué, ¿no? Está esa emoción ahí. Y claro, es muy interesante poderte mirar al espejo y decir, siento mucho miedo, estoy cagado de miedo, ¿no? O hay una parte de mí que siente vergüenza de sí misma, me avergüenzo de mí mismo, o hay una parte de mí que se avergüenza de sí misma, ¿no? Es muy interesante poder hacer ese ejercicio porque si no hay ese reconocimiento, esa aceptación de lo que hay, ¿vale? Por muy incómodo, por muy oscuro, por muy doloroso que sea, no hay proceso posible. ¿Vale? Claro. Primero hay que reconocer, tengo miedo, tengo que hablar en público, siento un pavor, ¿no? De que me critiquen, de que la gente se dé cuenta de que no valgo, de que soy un fraude, de que bla, 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 y toda esa narrativa que aparece en la mente, ¿no? Bueno, pues creo que hay que adentrarse ahí. Y eso implica un proceso de autoconocimiento y de coraje. No hay otra. Si tú quieres superar tus miedos, si quieres superar tu vergüenza, si quieres superar, digamos, todo eso que te limita, no hay otra. Hay que primero mirarlo, verlo. Para eso hay que hacer un proceso de autoconocimiento, para verlo. Después hay un proceso de aceptación, ¿no? Y de honrar también tu camino y lo que eres con todo. Claro. Aceptación incondicional de lo que eres, ¿vale? Aunque parece muy fácil, pero no es apretar... No, luego es el día a día y... Totalmente. Siempre van a aparecer mensajes, ¿no? En tu mente, ¿no? Pero bueno, cuando haces ese proceso, ¿vale? Pues dices, bueno, reconoces, esa parte de mí está hablando, claro. Está ahí la cacatúa, ahí tac, 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 ¿vale? Pero bueno, puedes desidentificarte un poco, ¿no? Sí. Tomar distancia, ¿no? Respecto a ese diálogo y a esa narrativa que aparece en tu mente, pero que puedes desidentificarte y tomar distancia.
pero Sí. repito, ¿no? Súper importante, hay que adentrarse en ello y hay que adentrarse en un proceso de autoconocimiento, si no, no hay proceso posible, no hay transformación posible. Que ahí enmarca, tú eres Daniel Ramos, autor, ¿no? El rey del autoconocimiento y quizás De los también autos, autoconocimiento, autoestima, autoconfianza, ¿no? de los pequeños libros, que eso Total. no falla. Mm. Y luego también ahí el saber rodearte también, ¿no? de grandes profesionales y imagino y crear esos vínculos, ¿no? Que también te van nutriendo Totalmente. a la vez que tú haces que ellos también puedan exponer su luz, ¿no? Y brillar y bueno, Totalmente. todo este tipo de, pero que al final que puedan ser útiles, ¿no? A las personas, a los procesos, al saber que no estamos solos y que mucho y que lo que tú sientes, lo que yo siento y lo que siente la persona que está detrás, que al final todos somos seres humanos y lo llevamos dentro y que estamos todos en el mismo barco, o sea, que no Todos. aquí nadie se piense. Entonces, claro, en ese aspecto, el crear vínculo con los otros profesionales, creo que también ha Sí. enriquecido mucho, ¿no? En ese aspecto, Totalmente. al igual Es que tú para ellos. Sí, igual, mira, pero esto sirve para lo personal y para lo profesional. Los vínculos, ¿no? La importancia de los vínculos primero para conocerte, ¿no? Y después para crecer y para evolucionar, para expandirte. Es decir, sin vínculos fuertes, potentes, sólidos y sobre todo honestos y seguros, ¿vale? Creo que no hay evolución posible, ¿no? Es decir, que avanzamos porque caminamos juntos, ¿no? No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero por ejemplo, en lo profesional, al final ha salido la idea, ¿no? del puente, ¿no? Todos somos puentes, ¿no? Claro. Yo desde mi posición de puente, como por ejemplo mentor, ¿no? O como editor, ¿no? Yo ayudo a hacer posible una transición, ¿no? Pero después la persona con la que trabajo es a su vez un puente para otras personas, ¿no? Porque a partir de su labor, pues esas personas harán esa transición, ¿no? Ya sea a través de un libro, a través de un producto, un servicio, a través de un acompañamiento, de lo que sea, ¿no? Todos somos puentes. Es igual, aunque creamos que no, ¿vale? Del mismo modo que una madre o un padre, ¿no? Son un puente para sus hijos, ¿no? Y ahí pues, cabe coger la responsabilidad o no, o sea, el darse cuenta, ¿no? Sí, quizás también. Totalmente, es aceptar la responsabilidad de que todos somos puentes, todos de algún modo contribuimos, conscientemente o no, ¿vale? Al progreso y a la evolución de todo lo que nos rodea, ¿no? Por tanto, sí, todos somos... Y reconocer un poco también eso, sí, al final la importancia de que dejamos una estela, ¿no? De amor, de... Hola Estela, es que mi pareja se llama Estela, te saludamos, un beso, un besazo. Quería meterlo aquí de soslayo. Vale. Pero queda fabuloso. Y ha quedado para la posteridad ya. Y la estela del buen gusto, del compromiso, de la perseverancia y sobre todo aquí me gustaría, por ejemplo, si tuviera... que me hicieras un poco también de Rankel, de Rankel particular, para los que hayan visto Californication sabrán de qué hablo. Entonces, si por ejemplo nuevos escritores, ¿no? Una nueva generación y dar, no consejos, pero sí un punto de vista de, por ejemplo, cómo afrontar la ambición, la aspiración del mundillo editorial, porque claro, tú has publicado con Planeta, has publicado con las grandes y sabes un poco el proceso interno y todo este mundillo muchas veces se torna oscuro, apagado o muy hermético, ¿no? Que no parece, uno no sabe dónde está poniendo el pie ni qué puede esperar y también es muy fácil, ¿no? Caer en los tentáculos de a lo mejor otro tipo de, bueno, voy a decir editoriales, aunque a lo mejor no es la palabra más correcta, pero sí que no, que lo único que buscan es lucrarse y que a lo mejor no tiene tan en cuenta que esa persona pueda realizar un proyecto más allá, ¿no? Como una carrera, como quizás como escritor. Sí, a ver, bueno, el mundo editorial, supongo que como todos los mundos, ¿no? Hay una parte luminosa y una parte también un tanto oscura, ¿no? Donde se juntan muchos intereses, ¿no? Mira, a los nuevos escritores les diría varias cosas, ¿no? Que piensen no tan a corto plazo,
Vale. y piensen más en el medio y el largo plazo. Paciencia. ¿Vale? ¿No? Sí. Primero. Claro, vivimos en la sociedad de la inmediatez. Entonces, cualquier atajo, ¿vale?, que nos lleve a un supuesto, por ejemplo, éxito rápido y fácil, ¿vale?, pues puede tentarnos, ¿vale? Pero yo sobre todo diría, ¿no?, piensa más a medio largo plazo, cuál es tu proyecto, cuál es la esencia de tu proyecto, cuáles son tus valores, ¿no? Y actúa en coherencia con ellos, pensando a medio largo plazo, porque después los frutos son espectaculares, Vale. ¿no? Cuando piensas a corto plazo pierdes la perspectiva y acabas haciendo cosas que quizás se ajustan más a lo que otros quieren y no a lo que tú realmente quieres o querías de partida, ¿vale? Y después también, por ejemplo, me sale que no puedes gustar a todo el mundo. Así que es muy importante hacer un ejercicio de honestidad, ¿vale?, y de conectar con realmente cuál es tu personalidad, tu voz expresiva, ¿no? Cuál es tu mensaje o cuáles son tus mensajes, que irán evolucionando contigo, evidentemente, pero hacer ese ejercicio de honestidad y mantener esa coherencia con quién eres, ¿vale? Es decir, no impostarte para acortar un poco el camino, ¿no? Estas serían pues un par de bueno, no sé si consejos o reflexiones. Sí, no, quizá. reflexiones, yo creo que sería porque... Reflexiones. Sobre todo también la parte de dejar o no dejar, precisamente eso, ¿no?, consejos de los demás, eso también un poco tenerlo en consideración, pero no hacer mucho caso también, ¿no? Imagino, en respecto a la hora de... Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? O que la persona que sin ni siquiera sabe qué opinas ya te da su opinión, ¿no? Sí, no, hombre, es importante opiniones, en este sentido, intentar recibir opiniones cualificadas, ¿no? Personas que han vivido y experimentado aquello en lo que de algún modo vas a adentrarte, ¿no? Es decir, digamos, ciertas valoraciones, ¿no?, de personas que no han vivido ni han estado en la trinchera, por así decirlo, sí, pues bueno, sí, son opiniones, pero no sé hasta qué punto hay que tenerlas en cuenta a la hora digamos, de tomar ciertas decisiones o de tenerlas en cuenta para tomar ciertas decisiones, ¿no? Para mí el valor de las opiniones está en cuán adentro de la trinchera has estado, ¿no? Claro. Entonces, si has estado ahí... Y si lo que te aporta es realmente algo fresco o algo nuevo o algo con perspectiva porque has estado en la trinchera, o si se habla desde el sin saber y porque... Bueno, desde es lo que te tengo que decir. Desde, ¿no?, la ¿no?, especulación o desde... ¿no? No, claro, cuando tú has andado, ¿no?, un camino, ¿no?, y sabes, ¿no?, lo que es transitar, ¿no?, ese camino con todas las singularidades, peculiaridades, dificultades, retos que se plantea, ¿no? Ahí pues bueno, siempre es interesante escuchar a quienes han estado en la trinchera, los que no han estado es que hay mucha gente ¿no?, que te aconseja, que te dice qué tal, pero no han estado ahí, ¿no? Claro, entonces claro. Es muy bien, vale, sí, es una opinión, pero ostras, y aún así, de aquellos que han estado en la trinchera, ellos han vivido su proceso y su contexto. Por tanto, también tienes que tener en cuenta, ¿vale?, que tú vas a tener que vivir tu proceso y que tu proceso es único, tu camino es único, ¿no? Por tanto, en algún momento, pues bueno, vas a tener también que hacer esos pequeños saltos al vacío para también hacer tus aprendizajes, no hay otra. Sí, al final todo un poco un juego de percepciones también. Total. Y que cada uno, como tú siempre dices, no tenemos la verdad absoluta. Para nada. En absoluto. Ni tú ni yo la tenemos. Y Doc tampoco. A veces la rozamos, también te digo. Bueno, también. No, pero no la tenemos y que luego al final un poco también lo que se conecte, ¿no? Un poco con el otro y lo que yo te pueda decir, cómo lo percibe con esa intuición, ¿no? Más allá de lo que luego realmente pueda haber. Pero lo que me dice a mí ahora mi intuición es que vamos cerrando la sesión. Sí, ¿no? Se nos va a hacer aquí de noche, pero bueno. No han fallado las golondrinas. Bueno, hay un par de... Sí, ostras, es verdad. Normalmente, claro... Con este tono ya deberían de estar por aquí. Sí, mira, sí. Bueno, ya vienen. Sí, golondrinas y alguna vez alguna gaviota
ahí cazando palomas. No, verdad, pero están sí, es loquísimas. verdad, cada vez entran más adentro las gaviotas, es verdad. Pues yo creo que sí, mira. Lo bueno es que también nuestros espectadores hayan podido percibir la belleza de la impermanencia, ¿no? Un Total, ¿no? Hemos pasado, poco, ¿no? porque al final un poco el contexto Del este de sol. luz, nosotros muy al revés, ¿no? Desde luminosos ahora a la A oscuridad. oscuros, a oscuros. Porque nos gusta ir a contracorriente, como los salmones, como los buenos salmones. Y nada, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias igualmente, Alberto. Muchas gracias por acceder. Muchas gracias por acceder y considerar que podía aportar valor a mi proyecto, porque de todo corazón, si no llega a ser por esa decisión, hoy no estaríamos aquí sentados. Bueno, ha sido un proceso mutuo y que yo también agradezco, Alberto. También doy fe de que se puede vivir de tu pasión. Precisamente eso es algo que sí que lo llevo muy dentro, porque lo he estado escuchando toda mi vida, desde pequeño, y que eso solo lo pueden unos cuantos. Y claro, cuanto más negativa se me daba, más quería yo conseguirlo. Y ya no solo eso, no es que haya podido ahora dedicarme de mi pasión, sino que me estoy dedicando de todo lo que me gusta, que eso ya es como next level. Claro. Y tú has sido una pieza indispensable, pieza clave, y que mucho más allá de mentor, coach, confidente y editor, te quiero como amigo, tío, y te quiero un abrazo. Bueno, hombre. Muchas gracias, tío, de verdad. Muy bien. Y nada, lo dejamos aquí. Bueno, y Doc también, bueno, gracias a Doc también Muchas gracias, Doc. por aguantar la chapa Pero que chapa hemos dado, además de la buena, ¿eh? Sí, sí. Pues Así bueno. que nada, dejamos todos los recursos de interés de aquí abajo en las descripciones. Y por favor, muy importante, comprar libros, ¿eh? Que os va a enriquecer mucho. Totalmente. Y van a proporcionar. ¿Qué van a proporcionar, Dani? Pues bueno, no sé, al menos reflexión, sabiduría, no sé, creatividad. Vete tú a saber lo que surge de una lectura. Así que lo dejamos aquí. Un besazo. Chao. Chao, chao.